Buenas noches con todos. Mi nombre es Lucero Torres, asistente de desarrollo del Comité Permanente Académico CPA. El día de hoy damos inicio a la ponencia de cáncer de tiroides, un tema muy importante en la actualidad y que el día de hoy nos va a explicar nuestro ponente, el doctor Andrés Alberto Gómez Norona, médico endocrinólogo con pregrado en la Universidad San Martín de Porres, un posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de Endocrine Society y médico endocrinólogo de la clínica Cook. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucero? Buenas noches. Puede empezar, doctor. Genial. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos los participantes del día de hoy. Quiero darles las gracias. Yo sé que es un horario un poco complicado, que todos tenemos un poco de actividades y cosas que hacer, y por eso les agradezco el día de hoy poder acompañarme. Como ya le mencionó Lucero, efectivamente, el cáncer de tiroides cada vez, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues está tomando peso dentro de lo que vendría a ser la patología neoplásica. Y el hablar de cáncer de tiroides en realidad no es fácil. He tratado de hacerlo lo más simplificado posible. Yo sé que ustedes son estudiantes de medicina, en la gran mayoría, si no son todos, y igual vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Todas las preguntas que tengan, por favor, sí, creo que va a ser al final de la exposición, así que vamos a ir empezando. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar del carcinoma diferenciado de tiroides, ya que hay otros tipos de carcinomas como lo que debería ser el anaplásico o el indiferenciado o inclusive el medular, que en realidad no son tan frecuentes y de todas maneras son tópicos aparte. Muy bien, entonces me he basado en estas dos literaturas. Nosotros en endocrinología nos basamos mucho en lo que vendría a ser la Asociación de Tiroides Americana y también en el Colegio de Endocrinólogos Clínicos Americanos, ¿no? Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Y todo parte a raíz de lo que vendría a ser el nódulo tiroideo. Entonces, ¿qué es un nódulo tiroideo? Recordar que el nódulo tiroideo es aquella lesión que se va a presentar justamente en la glándula tiroides que todos tenemos aquí a nivel cervical anterior, que justamente a la evaluación radiológica, en este caso a lo que es una tomografía, una resonancia o una ecografía, vemos que es un parénquima un tanto diferente al parénquima normal de la tiroides. ¿Ok? A partir del nódulo tiroideo es que se hace el estudio. ¿Para qué? Para descartar si esto es una neoplasia maligna. El INEM en el año 2015 sacó justamente cuál era la incidencia y prevalencia de lo que vendría a ser los diferentes cánceres a nivel de los órganos en el humano, ¿no? Y observamos que el sexo cáncer con mayor incidencia actualmente es el de tiroides, y luego de ello pues está próstata, piel, estómago, mama y cervix. Asimismo, sacó unas cifras de cómo es que ha avanzado en el periodo 2006 a 2015 los casos de tiroides por año, ¿no? Y en realidad vemos que ha ido en una curva ascendente. Asimismo, saber que la incidencia del cáncer de tiroides también ha subido con respecto a lo que vendría a ser la edad, ¿no? Viendo de que en años anteriores, pues los ancianos en realidad eran igualmente las personas que más eran propensas al cáncer de tiroides, duplicando hasta triplicando la cifra, ya hablando del año 2011. Sin embargo, los menores de 14 años, como vamos a ver más adelante, que es un factor de riesgo, también están propensos justamente a esta patología. Sin embargo, a pesar que la incidencia ha aumentado, la mortalidad pues no ha habido cambios. En realidad solamente mueren el 0.5 por cada 100.000 personas. Ya van a ver que en realidad el cáncer de tiroides tiene muy buen pronóstico siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo. Con respecto a la prevalencia del nódulo tiroideo, nosotros al momento de hacer el examen físico, en realidad el nódulo palpable solamente se da en el 5% de los casos. Generalmente los nódulos son palpables a partir del centímetro, salvo que pues tengamos unas manos bastante expertas. Y el 95% pues pasan como si no hubiese ninguna patología. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, ahora que ha venido un montón de pacientes que vienen solicitando exámenes o que ya pueden realizarse exámenes a libre albedrío sin ni siquiera una previa evaluación física,
Se realizan tomografías, se realizan resonancias, o de repente en un estudio que no tenía absolutamente nada que ver con el cuello, como por ejemplo la tomografía cerebral, se me ocurre, ¿no? Les hacen la tomografía y pone ahí el médico radiólogo. Incidentalmente se encuentra nódulo tiroideo en el lóbulo derecho, por ejemplo, ¿no? Y es así de que esta proporción cambia una vez que se hace un hallazgo por imagen. Ahora, el gold estándar para el estudio del nódulo tiroideo es la ecografía, observándose que cuando ya se hace una ecografía, de ese 95% que era supuestamente población sana, ya se vuelve un 32%, observándose que hasta un 68% de pacientes podrían tener algún tipo de nódulo. Ahora, de este porcentaje, ¿no?, de 68% que habíamos hablado, solamente el 7% corresponde a cáncer. El resto, ¿no?, es netamente tendría a ser benignidad o neoplasias benignas. Entonces, tenemos un algoritmo diagnóstico. ¿Qué pasa cuando viene a consultorio un paciente con el diagnóstico de nódulo tiroideo? Entonces, se ha encontrado que lo más frecuente es que sea incidental, como ya les dije, en estudios de imágenes como tomografía o resonancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente solicitar una ecografía. Nuevamente les repito, la ecografía tiroidea es el gold estándar para lo que vendría a ser la evaluación de las características del nódulo tiroideo. Asimismo, luego de haber realizado lo que vendría a ser la ecografía, a la par tenemos que realizar lo que es unas pruebas de función tiroidea, ¿no? Las pruebas de función tiroidea constan de lo que vendría a ser el dosaje de TSH y T4 libre siempre y cuando la TSH esté en rangos suprimidos, ¿no? En el caso esté normal o elevado, ¿correcto? Hay que dar tratamiento, obviamente, estaríamos hablando de un hipotiroidismo primario. Hay que observar si es que este nódulo tiroideo cumple criterios ecográficos para realizar una biopsia. Si es así, se realiza y si no, se observa. Imaginemos que la TSH sale suprimida, tenemos que medir la cantidad de lo que vendría a ser T4 libre o T3 y ver tema de funcionalidad, porque hay también nódulos autónomos que producen hormona tiroidea y pues es causa frecuente de hipertiroidismo. Entonces, como ya les mencioné, y esa es una recomendación de la ATA, ¿no?, en lo que vendría a ser la guía práctica clínica de cáncer diferencial de tiroides, que la ultrasonografía o la ecografía tiroidea es de vital importancia tanto para poder hacer el estudio del nódulo, asimismo buscar lo que vendría a ser metástasis locorregionales, que el principal lugar de metástasis es la cadena ganglionar cervical, que creo que fue pregunta del examen. Entonces, reporte de ecografía tiroidea. ¿Qué es lo que debemos evaluar en la ultrasonografía, ¿no? Tenemos que evaluar el tipo de parénquima, si es homogéneo o heterogéneo en el caso, por ejemplo, de las tiroiditis autoinmunes. El tamaño de la glándula, si es una glándula atrófica, si estamos hablando de bocio, ¿no? La localización, porque generalmente está ubicada aquí, ¿no?, en la parte cervical anterior, pero a veces puede no estar, o puede solamente haber a mitad de la tiroides, o inclusive hay tiroides ectópica. Presencia o ausencia de ganglios cervicales en compartimientos centrales o laterales, como les dije, en busca de metástasis locorregional. El tamaño del nódulo, si es más ancho que alto, más alto que ancho. De hecho, más alto que ancho es una característica de malignidad. ¿Y dónde está? ¿En qué localización? ¿Nódulo tiroideo derecho, izquierdo o en el istmo, ¿no? Y también, ya propiamente hablando, cuando se encuentra un nódulo hay que definir ciertas características, como que si es sólido, quístico, espongiforme, que le da una característica de benignidad, los márgenes, si son regulares o irregulares, la ecogenicidad, que puede ser hipo, iso o hiperecogénico, o inclusive anecogénico en los casos que son quistes o líquido dentro de este nódulo, la presencia de calcificaciones y la vascularidad, y eso se mide con el Doppler. Entonces, como hemos apreciado, existen diversas características. Vamos por el tema de tiempo, no vamos a describir todas ellas, pero evidenciamos de que cuando hay algún tipo de característica en especial, sobre todo cuando son hipoecogénicos, hay presencia de microcalcificación, los bordes no son tan regulares, hablamos de una sospecha alta, siendo desde hasta un 70 o un 90% el riesgo de malignidad. Y asimismo los benignos, que generalmente son quistes, ¿no?, un contenido anecogénico, como podrán apreciar aquí. Recordad que todo contenido anecogénico corresponde al líquido, y generalmente pues estos son benignos con un riesgo de malignidad del menos 1%. Asimismo tenemos nosotros diversos scores con los cuales nosotros vamos a evaluar el tema de los nódulos para poder determinar qué cosa.
si este nódulo tiene que ser biopsiado o no. En este caso estamos presentando la clasificación de TIRADS, fue publicado por el Colegio de Radiología Americano, ¿no? Es la clasificación que más se usa actualmente para poder determinar si este nódulo se biopsia o no, y vamos desde el TIRADS 1, que es benigno, que no se biopsia, hasta el TIRADS 5, que tiene alta sospecha de malignidad, que se biopsia a partir del centímetro, ¿no? Y acá podrán apreciar todas las variables, la ecogenicidad, el tamaño, los márgenes, y si tiene o no micro o macro calcificaciones, ¿no? Cuanto más puntaje, pues, suma más características y por ende, pues, hay mayor riesgo de malignidad. ¿Qué cosa es la BAF, no? Biopsia por aspiración con aguja fina. Procedimiento que lo puede realizar el médico radiólogo, médico endocrinólogo, ¿no? Médico apatólogo, anatomopatólogo inclusive, ¿no? ¿Y qué cosa nos da la biopsia? Esta biopsia, a diferencia de otras biopsias de tejidos, no nos da un resultado histológico, nos da un resultado citológico. ¿Qué quiere decir? Es como si fuese un Papa Nicolau. De hecho, usan la coloración Papa Nicolau para poder estudiar la citología de estas células. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, mediante ecografía guiada, vamos a ingresar una jeringa o una aguja y mediante capilaridad vamos a extraer una muestra pequeña de lo que vendría a ser el nódulo. Es suficiente hasta el Bethesda 6, que es altamente sospechoso de malignidad. Dependiendo del resultado que nos dé la anatomía patológica, tenemos el manejo por parte de ya cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Por ejemplo, en el Bethesda 1, definitivamente pues tenemos que repetir la biopsia. En el Bethesda 2 simplemente se observa porque es benigno. En el Bethesda 3 se tiene que repetir la biopsia nuevamente ya que hay una duda diagnóstica. Y a partir de Bethesda 4 es que ya se decide lo que vendría a ser la cirugía. Bethesda 4 nos indica que debe ser una lobectomía, que quiere decir que solamente se saca el lóbulo en el cual se encuentra el nódulo. Y a partir de Bethesda 5 y 6, que generalmente son sospecha de malignidad y maligno, se realiza lo que vendría a ser la tiroidectomía total o en su efecto lobectomía, que también se ha visto que puede haber tasa de éxito, ¿no? Pues generalmente acá en Perú al menos se realiza la tiroidectomía por el miedo a la recidiva. Entonces, hasta el momento, este vendría a ser el algoritmo diagnóstico desde que partimos desde encontrar el nódulo tiroideo, que generalmente, como les dije, es de manera incidental, hasta lo que vendría a ser el resultado citológico mediante la biopsia. Entonces, hoy día, como hemos dicho, vamos a hablar de cáncer, por ende, estamos justamente por acá, ¿no? Que nos salga un Bethesda 5 o un Bethesda 6. ¿Qué es lo que sigue, no? ¿Qué es lo que pasa luego que el paciente viene con el resultado de anatomía patológica a lo que vendría a ser la consulta externa? Entonces aquí tenemos la clasificación de cáncer de tiroides. Acá tenemos algunas imágenes ya histológicas como tal, en el cual observamos pues cómo es el tejido normal de la tiroides. Recordar que es un epitelio cúbico, ¿no? Simple, que va a tener pues en su interior coloide generalmente, y tenemos células parafoliculares que son las que van a producir la calcitonina, ¿no? Esos son los tirocitos, recordad que son los que en esos lugares, en ese lugar se van a producir las hormonas tiroideas. Sin embargo, así mismo tenemos pues las variantes histológicas. Dentro de ellos, el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular y el anaplásico. Entonces, como ya les mencioné, tenemos diferentes cánceres de tiroides, ¿no? Las que son derivadas de las células parafoliculares o las células C, ¿no? Son lo que va a dar el cáncer medular de tiroides. Y los que son derivados de las células foliculares o los tirocitos como tal, vamos a dividirlo en diferenciados y anaplásicos. El anaplásico corresponde al 5% de los casos. El 95% generalmente es diferenciado. Y acá hay que ver si es pobremente diferenciado o bien diferenciado. Y de los bien diferenciados, digamos, mencionamos, eran células papilares, células foliculares y, bueno, algunos que mencionan también a las células de Hartle, ¿no? Recordar que el carcinoma de tiroides más frecuente es el papilar, que eso también es pregunta del examen, hasta 70-90% de los casos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Recordar que ya la cirugía es la terapia de elección en el cáncer diferenciado de tiroides, sea, como ya les mencioné, tiroidectomía total, que es lo más frecuente, o lobectomía. Asimismo, se puede dar terapia con radioyodo, cuando esté indicado.
no se da de rutina, y yo también creo que fue pregunta del examen, y asimismo podemos dar lo que es la terapia supresiva hormonal, que vamos a ver en un slide a continuación. Una vez los pacientes han sido ya operados, sometidos a cirugía, deben ser enteramente manejados y monitorizados por el servicio de endocrinología. Sin embargo, también tienen que hacer sus seguimientos por el servicio de cabeza y cuello. Entonces, una vez que nosotros hemos terminado de evaluar al paciente y ya se sometió a cirugía, viene nuevamente con nosotros, con el servicio endocrino, para lo que tendría que ser la estratificación del riesgo inicial. ¿Cómo así, doctor? ¿No? Entonces, el paciente tenemos que darle un riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de recurrencia. Y se va a dividir en bajo, intermedio o alto. ¿De qué va a depender? De unas variables que vamos a ver a continuación. Asimismo, en la evaluación postoperatoria tenemos que dar, obviamente, terapia de reemplazo hormonal. Recuerden que nos estamos quedando sin tiroides. Por ende, hay algunos pacientes que ya tenían el diagnóstico de hipotiroidismo previa cirugía, como hay otros, por ende, tenemos que dar la terapia, como ya les mencioné. Generalmente, en la lobectomía se tiene que dosar lo que vendría a ser las pruebas de función tiroidea entre más o menos 4 a 6 semanas post cirugía. En estos casos, no siempre, correcto, no siempre tenemos que dar levotiroxina, ya que recuerden que tenemos todavía un lóbulo tiroideo que está funcionando. Puede suplir a veces, ¿no?, lo que vendría a ser la producción normal tiroidea, pero hay algunas veces que no, entonces tenemos que dar, sí, de todas maneras, algún tipo de suplemento con respecto a la hormona tiroidea, en este caso levotiroxina. Sin embargo, en tiroidectomías, ¿no?, la idea es poder iniciar la levotiroxina dosis de 1.6 microgramos kilo, más o menos, y se inicia inmediatamente en aquellos pacientes que no van a recibir radioiodo, o sea, que ya se sabe que no van a recibir radioiodo. Sin embargo, aquellos que sí van a recibir radioiodo, de preferencia no se da el medicamento. ¿Por qué? Porque para recibir radioiodo, la tiroides tiene que estar ávida de ese yodo, y la única manera de, los remanentes en este caso, ¿no?, porque ya no tenemos tiroides, le damos radioiodo con el fin de quemar cualquier tipo de remanente que quede, obviamente tejidos microscópicos que no lo vemos, y la idea es que a partir de esos tejidos que quedan, no se forme otra vez cáncer, ¿correcto? Entonces los tejidos tienen que ser ávidos de yodo. Recuerden que la tiroides de por sí capta yodo, de hecho es el único órgano que metaboliza este mineral. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener niveles altos de TSH. Los niveles altos de TSH se van a dar mediante una suspensión del medicamento, simplemente no dar el medicamento para que la TSH suba, y de esa manera, pues, estimula ese tejido a querer comer o querer ingerir yodo, ¿no? Puede ser así, o en otros casos, en algunas clínicas, ¿no?, o también en el seguro social también, se está dando lo que es el Thyrogen, ¿no?, que es una TSH recombinante que también hace que se suba la TSH solamente en 2 días, ¿no? Se debe cumplir con un objetivo de lo que vendría a ser la TSH, según evaluación, para el riesgo de recurrencia, que también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, luego de 4 semanas de la cirugía, tenemos que dosar la TG. ¿Qué cosa es la TG? La tiroglobulina. Recuerda que la tiroglobulina, el único órgano que lo produce es la tiroides. Por ende, si estamos haciendo algún tipo de tiroidectomía o lobectomía, tienen que respetarse estos valores, ¿no? En la lobectomía, menos del 30 nanogramos por decilitro, y en la tiroidectomía, menos de 5 nanogramos por decilitro. Con esos resultados, en este caso de la lobectomía, tenemos que decidir si completar la cirugía inicial por posibilidad de metástasis. Imaginemos que ya le realizamos la tiroidectomía al paciente, se supone que ya no hay tiroides, y sale una tiroglobulina, no sé, pues en 100. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué quiere decir? Que por ahí de repente hay algún ganglio que ya hizo metástasis, obviamente hay tejido tiroideo, y es por eso que el cuerpo está generando justamente esta molécula. Nuevamente indicarles, el único órgano que produce tiroglobulina es la tiroides. Muy bien. Y como todo cáncer, ustedes ya saben, pues está la clasificación TNM, la T que corresponde al tumor, la N que corresponde a cuántos ganglios están tomados, y la M de metástasis, ¿no? Entonces, obviamente es un poco largo de explicar, pero más o menos ya saben que la T tiene que ver con el tema de tumoraciones, ¿no? La N, ¿no?, que es qué cadenas cervicales
ganglionares, ¿no?, están tomadas, y la M ya metástasis a distancia, ¿no? Que es más fácil. M0 cuando no hay metástasis a distancia, y el M1 cuando hay metástasis a distancia. Generalmente cerebro, ¿no? Hueso también está tomado, generalmente uno de los lugares muy frecuentes para lo que es lo que vendría a ser la metástasis a distancia. El pulmón también es otro órgano que se toma bastante. Entonces, la ATA, como ya les mencioné, que es la Asociación Americana de Tiroides, pues nos propone un sistema de estratificación, en el cual, como ya les mencioné, hay de bajo riesgo intermedio y riesgo alto. ¿De qué cosa? De recurrencia de enfermedad, o sea, que nuevamente se va a presentar la enfermedad. Pues existen diversas variantes, generalmente en el bajo riesgo no hay invasión locorregional, todo la tiroides fue resecada en su totalidad, no hay metástasis, no hay invasión vascular, ¿no? Luego de hacer lo que vendría a ser el rastreo con yodo más adelante, que quiere decir que al paciente se le da yodo y se le pasa por una máquina de gamografía para ver si hay algún remanente que pinte, ¿no? Porque eso hay que buscar. También es negativo, no hay una histología agresiva. Generalmente estos pacientes van bien, ¿no? Son los que mejor pronóstico tienen. Luego tenemos el riesgo intermedio, donde ya sí ha habido una ligera invasión de los tejidos locorregionales. Puede haber invasión inclusive ganglionar, o inclusive que haya alguna histología agresiva, ¿no? Y obviamente ya el riesgo alto es de que haya pues más ganglios tomados, que generalmente haya metástasis a distancia, que a pesar de haber sacado todos los ganglios y toda la tiroides, existe todavía una tiroglobulina elevada posoperatoria, ¿no? Ya hablamos de cosas mayores, ¿no? Entonces es aquí donde empezamos lo que es el manejo según la clasificación de riesgo. Como ya les mencioné, hay una terapia de reemplazo hormonal que nos va a servir para dos cosas. Obviamente, asimismo, la terapia de supresión. Entonces, recordarles, ¿no?, que así como en el cáncer de mama, ¿no?, que generalmente su principal estímulo es el estrógeno, en el caso del cáncer de tiroides, el principal estímulo para que pueda crecer el tejido tiroideo es la TSH. Por poner un ejemplo, en el caso del bocio por hipotiroidismo, ¿por qué crece la tiroides? Porque la TSH se eleva, justamente porque la TSH manda la señal a la tiroides para que le diga, oye, tiroides trabaja, ¿no? Entonces, como la tiroides no trabaja, la TSH se sigue elevando. Lo mismo pasa en el cáncer de tiroides, ¿no? En este caso no tenemos tiroides, la TSH se eleva y tenemos que suprimir esa hormona por feedback. Ese feedback negativo va a ser justamente por el consumo de levotiroxina. Entonces, dependiendo del riesgo que nosotros le estamos otorgando, según la clasificación, según la histología que hemos encontrado, vamos a tener valores objetivos de TSH, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser una tiroidectomía total, podemos manejar TSH entre 0.1 a 0.5. En el caso que tenemos una lobectomía y una tiroglobulina indetectable, 0.5 a 2 aproximadamente. Si es un riesgo moderado, tenemos que tener la TSH menos de 0.5. En algunos casos, el punto de corte para ya pasarse de repente al hipertiroidismo con una TSH bastante suprimida es 0.4. Y riesgo alto, o sea, esa TSH tiene que ser súper suprimida. En algunos casos tenemos que tener al paciente en constante hipertiroidismo, ¿no? Pero ¿con qué fin? Un fin terapéutico, ¿no? Que en este caso es que no haya recurrencia de la enfermedad, y la TSH tiene que estar menos de 0.1. Asimismo, el ATA nos habla de lo que vendría a ser la respuesta al tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla? Nos habla de 4 clasificaciones. El monitoreo de la respuesta terapéutica se divide en respuesta excelente, respuesta bioquímica incompleta, respuesta estructural incompleta y respuesta indeterminada. ¿Cómo es la respuesta excelente? Que simplemente no hay evidencia de enfermedad, ni clínica, ni bioquímica, ni tampoco estructural, ¿no? La respuesta bioquímica incompleta es que haya, por ejemplo, niveles elevados de tiroglobulina, también se dosa lo que es el anticuerpo antitiroglobulina y también está en ascenso o está elevado, ¿no? O en ausencia de enfermedad no localizable ni por ecografía, ni por lo que vendría a ser el rastreo con radioyodo, ¿no? La respuesta estructural incompleta es cuando hay metástasis locorregionales o distantes persistentes o que aparezcan de nuevo.
y la respuesta indeterminada, que es una bioquímica que no puede ser ni catalogada ni como benigna ni como maligna, ¿no? Y ahí tiene que hacerse mayores estudios. Inclusive, cuando no se encuentra nada, encontramos una tiroglobulina un tanto elevada, una antitiroglina negativa, entonces como que dices, ¿qué está pasando acá, no? Podemos hacer ecografías, no encontramos nada, pasamos al radioyodo, no encontramos nada, podemos hacer estudios más complejos, como lo que es el PET-CT, ¿no? El PET-CT, entre otros, ¿no? Ahora, para poder hacer la terapia de supresión también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Recordar que en realidad la levotiroxina es un medicamento no tan santo que digamos, ¿no? Puede producir esta sintomatología, ¿no? Generalmente taquicardia, osteopenia, ¿no? Recuerden que cuanto más hormona tiroidea también va a haber desmineralización ósea del hueso. Hay que tener bastante en cuenta ello. Por eso hay este cuadro de doble entrada que también lo propone la ATA, en el cual cuando los pacientes, por ejemplo, sufren de una arritmia, en este caso la fibrilación auricular, sufren osteoporosis, tienen más de 60 años, están en la menopausia, entre otros, generalmente, dependiendo de cómo es su respuesta a la terapia, ¿no? Vamos a hacer un cuadro de doble entrada para poder saber hasta qué nivel nosotros vamos a suprimir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que tendría que ser fibrilación auricular, así tenga una bioquímica incompleta, ¿no? En otros casos, por ejemplo, se tendría que suprimir muchísimo más, pero en estos pacientes, por el hecho de no dar más hormona tiroidea, lo podemos tener en una supresión entre 0.5 y 2.0. Y así, bueno, viendo cuáles son los factores de riesgo, ¿no? De estos pacientes, pues se tiene que hacer o tomar en cuenta este cuadro de doble entrada. Ahora la terapia, para hablar un poquito acerca de la terapia con radioyodo, ¿no? Hay una preparación previa del paciente. Como ya les mencioné, ¿para qué nos sirve la terapia de radioyodo? Para poder quemar o quitar esos remanentes microscópicos que de todas maneras va a quedar de tiroides, ¿no? Y que queremos evitar que ese tejido pueda convertirse mañana más adelante en cáncer. Entonces, nosotros necesitamos preparar ese tejido de que esté hambriento del yodo. ¿Cuál es la manera? Netamente subir lo que es la TSH. Pero asimismo, se habla de que tenemos que hacer una dieta baja en yodo. ¿Por qué? Porque recordar que el tirocito puede saturarse de yodo. Entonces, generalmente lo ideal es que el paciente no coma alimentos con yodo entre 1 a 2 semanas antes de realizarse lo que vendría a ser la radioablación. Inclusive también se hace eso cuando quiere haber terapias de hiperfunción, en el caso de hipertiroidismo, o lo que vendría a ser el rastreo con radioyodo para seguimiento activo del paciente. Entonces aquí una lista de algunos alimentos que tienen yodo, como por ejemplo la soya, ¿no? El tema de chifa, pizza, ají, chocolate, lo que vendría a ser pan de molde, por ejemplo, huevos, comida del mar, la sal, que recuerden que nuestra sal es yodada, ¿no? Entonces tenemos que evitar todo eso para poder tener un tejido ávido de lo que debería ser el yodo, ¿no? En este caso un yodo radioactivo. Asimismo, tenemos que estimular el tejido tiroideo. ¿De qué manera? Subiendo lo que vendría a ser los niveles de TSH. Entonces, como ya les mencioné, tenemos dos opciones. O bien dejamos al paciente sin levotiroxina para que la TSH se eleve, o en su defecto podemos usar lo que es la TSH recombinante, que obviamente pues, es un poquito más caro, pero más fácil, ¿no? Generalmente este Thyrogen o la TSH recombinante se usa en aquellos pacientes que no soportan estar sin la levotiroxina. Porque lamentablemente para poder hacer que la TSH se eleve, tiene que pasar generalmente entre 3 a 4 semanas sin tratamiento de levotiroxina. Entonces estos pacientes sufren un hipotiroidismo muy severo en algunos casos, ¿no? Que inclusive puede llegar al coma mixedematoso, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Tiene que ser esto en pacientes bastante selectos, ¿no? Como hay algunos otros que simplemente la pasan bien, no hay ningún cambio, ¿no? ¿Hasta qué nivel de TSH se tiene que llegar? Que también pregunta de examen, ojo. Un nivel mayor a 30. Eso es lo que pide la ATA, eso es lo que pide la Seguridad Social, ¿no? Al momento también para lo que es la terapia con radioyodo. Y, eso, importante, ¿no? El paciente no debe haber estado expuesto a contraste yodado. O sea, paciente tiene tomografía con contraste. Mucho ojo, hay que preguntar hace cuánto, un mes. O sea, si recién después de un mes se dice que puede haber una mejora con respecto a la excreción del yodo, ¿no?
Entonces, la idea es evitar de repente este tipo de terapias, o perdón, de diagnósticas, imágenes diagnósticas hasta después de un mes. Ahora, como ya les mencioné, existen pues diversas opciones para lo que viene a ser el radioyodo con respecto a la opción terapéutica, pero de rutina no se hacen todos. Como ya les mencioné, el de bajo riesgo no se da lo que vendría a ser el radioyodo. Sí lo damos en lo que vendría a ser en el riesgo intermedio y en el riesgo alto. Esa también es pregunta de examen. Asimismo, pues tenemos lo que vendría a ser la terapia de ablación remanente, que como ya les mencioné, simplemente es quemar aquellos focos que posiblemente hayan quedado, como también la terapia adyuvante, ¿no? En aquellos pacientes que por algún motivo no pudieron destruir el tejido remanente, porque, por ejemplo, recuerden que adyacente a la tiroides está la tráquea, está el esófago, y a veces hay lugares en los cuales pues está tan pegado el tejido que no se puede sacar. Entonces, ahí, por obvias razones, damos un poquito más de dosis, ¿no? Inclusive hasta 150 milicuris, justamente para poder quemar estos focos y que no haya, pues, de alguna manera, opción a que pueda crecer el cáncer, ¿no? Asimismo, cuando hay metástasis a distancia, ¿no? Que no se pueden operar porque están en lugares que, pues, definitivamente son inaccesibles, se da con muchísimo más dosis de yodo. Ahora me dirán, doctor, ¿y cuántas veces yo le puedo dar yodo al paciente? ¿No? En realidad, puedes darle hasta 2 a 3 veces, pero siempre y cuando no pases los 600 milicuris en su totalidad, porque de ahí ya es dañino para la salud, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Ya como ya les dije, tanto cánceres de bajo riesgo con tiroidectomía o lobectomía, en realidad no está recomendado lo que vendría a ser la terapia de ablación, tanto remanente como adyuvante, ¿no? En el caso de la tiroidectomía, algunos todavía suelen dar siquiera 30 milicuris, que en realidad es ambulatorio. Ya que la radiación no es tan fuerte, entonces pueden manejarlo en casa, ¿no? Sin embargo, ya cuando es riesgo moderado o alto, ahí las dosis son muchísimo más grandes. Por ejemplo, yo roté medicina nuclear en el Hospital Almenara, y ellos tienen un lugar apartado de los demás pacientes, en los cuales pues es un cuarto que es con unas láminas especiales para que no transmita la radiación a los demás, ¿no? Hay que indicar al paciente que una vez que vaya a casa, pues no puede estar en contacto ni con embarazadas, ni con niños, tiene que estar en un cuarto apartado, el baño tiene que ser usado solamente por ellos, nada más, porque recuerden que el yodo se va a excretar por la orina, por las heces, por el tema de secreciones y tal, ¿no? Entonces, eso es la indicación que se les da. Ahora, como ya les mencioné, pues existen diversas definiciones de lo que vendría a ser la excelente respuesta, según si es tiroidectomía total, con radioablación, sin radioablación y lobectomía, ¿no? Hay diversas variables que nosotros usamos, como ya les mencioné, es la tiroglobulina, los niveles de antitiroglobulina, también se dosa lo que son los niveles de TSH y en algunos casos lo que son los niveles de 4 libre. Personalmente yo no pido tanto de 4 libre, yo pido más la TSH, la tiroglobulina y la antitiroglobulina, sobre todo para el seguimiento, y una vez que ya se hizo todos los procedimientos que ya hemos mencionado, ¿no? Y así pues existen los diversos niveles, ¿no? Ahora, esto es dinámico, ¿correcto? Esta evaluación de la respuesta es dinámica, porque, por ejemplo, podemos haber tenido una tiroglobulina negativa por años, lo cual nos indica que simplemente no hay enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué pasa, ¿no? Si la tiroglobulina empieza a subir? O también hay casos súper raros, ¿no? Que en verdad son mala suerte más que otra cosa. ¿Qué pasa? Que la tiroglobulina está negativa, los niveles de antitiroglobulina están negativos, pero al momento de hacer una ecografía encontramos una masa en el cuello, ¿no? La mayor sospecha es de que simplemente este cáncer, de lo que era diferenciado, o sea, recuerden que estamos hablando de un tirocito, ese tirocito simplemente ya se desdiferenció, se volvió anaplásico, por ende ya no capta yodo, pero sigue siendo cáncer. Entonces, en estos casos, pues, es un poco más complicado porque estos cánceres son más agresivos, tienden ya a hacer metástasis mucho más a distancia y ya el paciente pues tiene que entrar ahí a tallar con oncología, ¿no? Ya usamos quimioterapia, entre otras armas, hasta radioterapia inclusive, cuando ya hay metástasis pulmonar, de hueso, cerebro, entre otras, ¿no?
Con respecto al monitoreo, como ya mencionamos, dependiendo cómo esté el riesgo de recurrencia, hemos dividido en bajo, intermedio y alto, se puede hacer en distintos tiempos, ¿no? Generalmente la tiroglobulina se hace entre las 4 y 6 semanas, luego entre los 3 a los 6 meses, y luego entre los 9 a los 12 meses. Son más o menos entre 3 a 4 medidas al año luego de lo que es la cirugía, con el fin de hacer el seguimiento. Con respecto a lo que es el ultrasonido, igualmente se hace entre el medio año al año, luego de haberse realizado la cirugía. Lo que vendría a ser el seguimiento con lo que es el rastreo con radioiodo, generalmente en los de bajo riesgo no está indicado, en los riesgo intermedio y los riesgo alto, dependiendo del caso, ¿no? Que no encontramos en ecografía la imagen y tenemos que usar el rastreo con radioiodo, ¿no? Porque no encontramos justamente a la ecografía, ¿no? Si pinta algo a nivel del cuello, habría que ver si esto es operable o no con otra técnica de imagen, ¿no? Después otras imágenes como por ejemplo el PET scan o la tomografía, ¿no? Generalmente no están indicados ni en riesgo intermedio ni bajo, solamente en el alto si es que hay pues una tiroglobulina elevada y que con los demás exámenes, tanto como el rastreo como la imagen de ecografía, pues no lo podemos ubicar, ¿no? Y ya mencionamos pues, cuáles son los objetivos con respecto a la TSH. Recuerda que es para terapia de supresión y también terapia de reemplazo hormonal. Entonces acá más de lo mismo, son cuadros resúmenes, ¿no? Son cuadros resúmenes con respecto a la terapia inicial en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, ¿no? Y ya para ir finalizando, ¿no? Como conclusiones, el cáncer de tiroides pues, ha aumentado su incidencia y prevalencia en los últimos años, ¿no? Dado que también se realizan más exámenes de imágenes de rutina donde se encuentran incidentalmente, como ya los mencioné. Generalmente no son la ecografía, sino son resonancias, tomografías, entre otros, ¿no? El estudio ecográfico y citológico son vitales justamente para poder tomar decisiones en cuanto al tratamiento de un posible nódulo tiroideo de etiología maligna, ¿no? Y el tratamiento de elección de cáncer de tiroides es la cirugía, que puede ir acompañada de lo que vendría a ser la radioablación con yodo, en este caso 131. El uso de hormona tiroidea, que ya actualmente se usa solamente la levotiroxina, antes también se usaba lo que es la leotironina, que es la T3, tiene un doble uso, ¿no? La terapia de supresión hormonal, para que no haya justamente recurrencia de enfermedad, y asimismo la terapia de reemplazo hormonal para que el paciente pues, no tenga síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Tanto la estratificación inicial del riesgo como la respuesta al tratamiento, ¿no? Son importantes para el monitoreo del cáncer de tiroides. Y esto en realidad lo hacemos nosotros los endocrinólogos, ¿no? Creo que es uno de los pocos cánceres que son manejados en su totalidad, salvo que haya pues otro tipo de cáncer adicional, o sea, que ya se diferencie, que haya metástasis a distancia, donde oncología ya juega su papel, obviamente, ¿no? Y el manejo debe ser integral, donde múltiples especialidades pues tienen un rol en específico, ¿no? Pero es crucial que el médico endocrinólogo tenga la acción principal, cirugía de cabeza y cuello, y como ya les mencioné, en el caso de metástasis a distancia, donde ya no hay nada que hacer, pues la neoadjuvancia o adjuvancia con lo que es quimioterapia o radioterapia, ¿no? Y bueno, muchas gracias, eso sería todo. Gracias, doctor. Bien, chicos, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, hacerla llegar por mensajes en la plataforma o en todo caso pueden levantar su mano y yo les doy el pase. Mientras tanto, voy a ir diciéndole algunas preguntas, doctor, que ha dejado en el chat. Sí, claro, claro que sí. Luis Ángel A Bosaquichi ver, pregunta, ¿cuál es el lugar más frecuente de metástasis del cáncer diferenciado de tiroides? como ya lo mencioné en la exposición, el principal lugar, ¿no? Donde es el loco regional son los ganglios cervicales, ¿no? Generalmente es en la cadena central, pero también puede ser en las cadenas laterales, ¿no? Hay diferentes grupos, generalmente es en el 3, el 4, el 5, ¿no? Es el lugar más frecuente. Ok. Omair Hernández dice, una pregunta que apareció en el pretest y me quedó como una duda, dice, ¿cuál no es un factor de riesgo para el cáncer de tiroides? No lo llegué a poner. Bien, en el ATA hay un cuadrito, correcto, que hay factores de riesgo. Historia de radiación en cabeza y cuello, tener edad menos de 14 años, tener edad más de 60 años, ser de sexo masculino, y básicamente eso, ¿no? Ellos tienen más factor de riesgo para poder
tener cáncer de tiroides, ¿no? Ahí creo que la respuesta era sexo femenino, que en realidad entre el masculino y el femenino son las mujeres son las que tienen menos riesgo, pero se ha visto que en esos últimos años hay muchísimos más casos en las mujeres, ¿no? Ok, Ángel Guillén dice, si aparece un nódulo canceroso en la pirámide de Laulic, ¿aún así se puede retirar por cirugía? En realidad, eso de esa pregunta sí, o sea, hasta donde yo sé, no, el lóbulo piramidal en realidad, recuerden que es una prolongación de lo que vendría a ser la glándula tiroides. No está en todos, ojo, no está en todos, y aún así sigue siendo parte de lo que es el parénquima, y por ende debe operarse. Obviamente, si es que esta pirámide pues no está adherida a la tráquea, porque si está adherida a la tráquea hay que tener bastante cuidado. Hay muchos pacientes que cuando ya el cáncer ha infiltrado la tráquea, no se puede hacer mucho, y los chicos de cabeza y cuello pues tienen que hacer lo que son las traqueostomías, ¿no? Y el paciente se va sin tiroides o parcialmente la tiroides, se va a traqueostomía y así vive, ¿no? Lamentablemente. Siguiente pregunta. Dice, ¿a los pacientes con cáncer de tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo se les puede hacer tomografía con contraste? Sí, no y por qué. En el caso, recordar que, no sé si, bueno, no es el tema de hoy, pero recordar que hay dos tipos de efectos, yo creo que sí lo habrán visto según su clase de endocrinología, que es el John Basedow y el Wolff-Chaikoff, ¿ok? El más frecuente con lo que podría pasar con los agentes contrastados es el John Basedow en el caso de los pacientes con hipertiroidismo. Entonces, ambas patologías se pueden realizar ¿cómo se dice? Este estudio de imágenes, pero tienes que asegurarte que el paciente esté bien compensado, sobre todo en el caso del hipertiroidismo. Recordar que la hormona tiroidea se produce a raíz del estímulo con yodo, o sea, el yodo es su principal sustrato. Por ende, si tú tienes un paciente que está totalmente descompensado con hipertiroidismo, tú lo que le vas a ocasionar es más hormona, causándole inclusive una crisis tirotóxica. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. De poder hacerse, sí, sí se puede, pero tienes que asegurarte que el paciente esté bien compensado, ¿no? Ana Paula pregunta, ¿a qué edad y género es más frecuente que padezca esta patología? Como ya mencioné, el que tiene mayor factor de riesgo es el varón. Sin embargo, actualmente la frecuencia es más en mujeres, ¿correcto? A pesar que el varón tiene más factor de riesgo, y la edad es indistinta, ¿no? Generalmente más se da en la adultez, entre los 40, 50, 60 años, ¿no? Y también menos de 14 años también se da por la elevación o la aparición del estrógeno, ¿no? Justamente en esta patología, ¿no? Alejandra Alvarado, ay, lo perdí, acá está. Alejandra Alvarado dice, ¿cómo queda al final el tratamiento? Entonces, habían opciones en el pretest. Pregunta si se da levotiroxina o no. Ya. Entonces, recuerden que la terapia de elección es la cirugía, ¿correcto? Dependiendo de lo que salga en el factor de riesgo, si es bajo, intermedio o alto, no siempre de frente se da la levotiroxina, no en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esa TSH, como ya les mencioné, esté estimulada. Entonces, la única manera es haciendo que el paciente se quede hipotiroideo todavía con la TSH elevada para poder dar el radioyodo, ¿no? Eso es netamente la respuesta. Ujú. Daisy Benítez dice que por qué a los hombres les da más esta patología y por qué en las mujeres ha aumentado en los últimos años. En realidad, como ya les mencioné, ¿no? Según lo que dice la ATA, ¿no? No menciona el por qué como tal, que el que tiene más factor de riesgo es el varón, pero en frecuencia ha aumentado en las mujeres. Exactamente, no se sabe el por qué, está todavía en investigación. Probablemente esté muy relacionado también al tema de sobrepeso y obesidad, y eso es algo que no lo mencioné aquí, pero ya se ha visto que el solo hecho de tener un IMC por encima de 30, ¿no? O sea, ya diagnóstico obesidad,
también predispone, uno, a la aparición de nódulos tiroideos, y si de por sí ya hay una genética fuerte de cáncer de tiroides, porque recuerden que eso también puede ser familiar, ¿ok? Puede que aparezca también esta patología, ¿no? Entonces hay que tener bastante ojo. El síndrome metabólico como tal, ¿no? También es causa frecuente de aparición de nódulos tiroideos, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, entre otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Ok, nadie más tiene otra pregunta, creo. Bueno, no habiendo alguna pregunta, dirigirme hacia nuestro ponente para saber si tiene alguna red social u otro medio para contactarlo. Sí, claro que sí, chicos. Bueno, nuevamente agradecerles por su presencia el día de hoy. En realidad, pues todos para poder al menos llegar donde estoy, en el caso de mí, tanto médico especialista, pues he tenido que estudiar igual que ustedes. Métanle bastante punche, por favor no dejen de estudiar. Yo sé que ahorita por la pandemia está todo bastante complicado, esperemos que ya todos puedan regresar a sus actividades cotidianas. Y de todas maneras, pues para cualquier consulta, en realidad no tengan temor de poder escribirme. A mí me gusta mucho la parte académica, docencia. Nada, me pueden encontrar, acá les voy a dejar en el chat, en Instagram, me pueden encontrar como doctor Andrés G. Noroña. En Facebook me pueden encontrar como doctor Andrés Gómez Noroña, endocrinólogo. Igualmente, me preguntan por acá si qué bibliografía recomienda para andar en el tema. Como ya les mencioné, la Asociación Americana de Tiroides es el que tiene la guía de práctica clínica más completa, ¿no? Son como 200 hojas, creo, que les he tratado de poder traer el día de hoy en un pequeño resumen, ¿no? Bueno, en mis redes sociales, más que todo, actualmente estoy dando información para la población en general, no todavía he podido hacer algo netamente para personal de salud, pero igualmente ya creo que pronto vamos a sacar un poco de material para ustedes, para que puedan también saber un poquito más acerca de mi especialidad. Como les dije, si tienen alguna duda por ahí, en algún tipo de tópico, pregúntenme con confianza, de repente me puedo demorar en responder, pero lo voy a hacer con mucho gusto, ¿no? Y si tienen algún familiar también que necesita algún tipo de tratamiento endocrinológico, yo con gusto los puedo ayudar, no duden en contactar. ¿Sí? Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy, que estoy segura que nos serán de gran ayuda en nuestra formación académica y que cada uno de nosotros lo sabrá aprovechar. Igualmente, cada uno de los participantes le agradece por medio del chat, y el comité también le agradece por aceptar la invitación por parte de nosotros. Muchas gracias, doctor. Excelente, gracias a ustedes, y para cualquier otra ponencia me avisan, no hay ningún problema. Estoy gustoso de poder ayudarlos. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctor.